Listo. Buenos días, profesor, compañeros y todos presentes. Mi nombre es Gerald Huerto y el día de hoy estoy en compañía del equipo de Más allá de la sangre, compuesto por Catherine Felipa, Brenda Guaya, Ren Sureta y Kiyomi Tanimoto. Bueno, luego de haber investigado y haber salido a las calles a hablar con la gente, hemos detectado una problemática que consideramos es momento de tratar. Estoy hablando de la falta de información sobre la menstruación en Lima. Y es algo que no ocurre solamente ahí, sino en muchas partes del mundo. Esto supone un problema mucho más grande si consideramos los otros problemas que arrastraría de no ser tratado, como por ejemplo el desconocimiento de la higiene menstrual, la falta de acceso a productos menstruales y seguir generando estigmas en la sociedad. Bueno, para abordar esta situación, nosotros lo que estamos haciendo es promover la educación menstrual y esto sería en las personas, tanto menstruantes como también los hombres, fomentando lo que es el diálogo abierto y generando así un entorno saludable y de igualdad. En cuanto a idear, realizamos un cuadro de cómo podríamos, con el cual llegamos a la pregunta de cómo podríamos ayudar a Daniel a actuar ante los cambios hormonales de su hermana para que no le asuste cómo pueda reaccionar. Con esta pregunta realizamos lo que es la lluvia de ideas, entre las cuales tenemos la implementación de programas donde los hombres se puedan capacitar sobre temas de salud menstrual y derechos sexuales y el siguiente y el experimento social, realizar un experimento social donde los hombres puedan salir a las calles con el pantalón manchado de sangre. En cuanto a divergencia y convergencia, rescatamos las ideas más relevantes en las cuales tenemos que se podría organizar experimentos sociales de inmersión de roles, como ya se había mencionado, evitar conductas sexistas, también se puede fomentar o realizar actividades vivenciales para que puedan empatizar con las mujeres. También tenemos otra idea que es fomentar la comunicación abierta a través de un podcast, invitando a los hombres y mujeres a participar mediante la empatía y poder ver este problema. Nuestro proyecto Más allá de la sangre tuvo como objetivo una ruta de conceptualización para poder plasmar mejor nuestra idea. Empezamos porque nuestro proyecto es un podcast, es un medio de comunicación. Permite que tanto hombres y mujeres puedan contar sus experiencias. Tiene audios descargables, se realizan juegos que ayudan a entender mejor al usuario. Hay mayor interacción entre el oyente y el usuario, es de fácil acceso y está disponible en plataformas de video y audio. Es gratuito y descargable, tiene episodios cada semana y ayuda a comprender mejor todo lo relacionado a la menstruación. Nuestro público objetivo son los varones, con falta de información, y los chicos y chicas que sientan la incomodidad de hablar sobre este tema. Y por último, es un podcast que sirve como medio de comunicación específicamente para hombres, para que puedan brindar más apoyo a las mujeres, a todo lo relacionado con la menstruación. Como parte de esta etapa también hemos diseñado los valores que queremos plasmar en nuestro concepto, que serían la libertad de expresarnos, la empatía de poder conectar con el prójimo y la inclusión, ya que es un tema que no es tocado mucho por el sexo masculino. En la siguiente etapa de desarrollar prototipos, empezamos mostrando nuestro tablero de control donde están las actividades que hemos venido realizando hasta esta fecha. Sí. Y ahora para el prototipo, nosotros aquí hemos ideado el nombre de Más allá de la sangre y hemos diseñado también nuestro logo, que es, bueno, luego de haber informado, pues hemos encontrado que hay una asociación entre el ciclo menstrual y el ciclo lunar, entonces hemos querido jugar un poco con eso. La plataforma principal, base donde nos vamos a mover es Spotify, puesto que es un medio donde ya el público está acostumbrado a escuchar aquí los podcasts y además nos permite masividad, ¿no? Llegar a un grupo grande de gente y en consecuencia a nuestro público. En nuestro chatleaks nos sirvió entender qué tan entendible es nuestro proyecto Más allá de la sangre. Y como podemos observar, la mayoría de personas votó porque nuestro proyecto sí fue entendible. Se puede evaluar y validar. La mayoría votó porque sí es posible entender la funcionalidad de nuestro proyecto. Comunica. La mayoría votó porque sí logra cumplir al centrarnos con nuestro público objetivo. Recibimos como feedback algunos puntos. Plantear nuestra idea más ordenada, considerar incluir segmentos de preguntas y respuestas, cómo lograr que los usuarios varones se interesen por querer escuchar el podcast y utilizar métodos que mejoren la comunicación con el público objetivo.
En cuanto a conclusiones, respecto al feedback, tenemos que la propuesta recibió elogios por su claridad, pero se plantean preguntas sobre la participación de la audiencia y la organización. Se destaca mucho la importancia de la audiencia. También se rescata bastante que el podcast es un medio de comunicación masiva. Aparte, en general, se valora la propuesta, se destaca su potencial para proporcionar información de manera didáctica y accesible al público objetivo, y según el checklist, la mayoría de los participantes estuvo de acuerdo en que el prototipo resuelve el problema. Como parte de las preguntas posteriores al feedback que hemos recibido, hemos planteado 3. Los mandamos por Google Forms y obtuvimos los siguientes resultados. ¿Qué solución ya existente conoces que resuelve el problema? La mayoría coincide en que han escuchado podcasts, pero no relacionado a este tipo de públicos. ¿Consideras que nuestro podcast soluciona el problema? La mayoría de personas coincide en que no, porque es un problema grande, pero si lo estamos segmentando a este público, podríamos generar algún tipo de impacto. ¿Qué opinión sostienes sobre el enunciado, que cuál fue una crítica que recibimos? Su problemática es parte de una más grande y compleja, y la mayoría considera que sí es verdad, que hay una problemática más grande, pero de alguna forma, al estarnos relacionando una acción, podemos medirla y poder generar un impacto posteriormente. En cuanto al prototipo 2, después de haber recibido lo que es el feedback, tener lo que son los bocetos y las ideas, se creó el logo del podcast, de nuestro podcast Más Allá de la Sangre, y la portada del primer capítulo. También creamos los nombres de los 10 primeros capítulos, entre los cuales está el rol de los hombres en la menstruación y empoderamiento a través de la conciencia menstrual. Además, también investigamos acerca de los materiales que necesitamos para poder grabar el podcast, entre ellos, el micrófono, auriculares, un estudio de grabación y una interfaz de audio, y lo que son trípodes y soportes. Continuando con el prototipo 2, realizamos la identidad sonora, las cuales contienen careta, cortinillas, efectos sonoros, voz y locución. En cuanto a la estructura, pues tenemos pautado cuánto tiempo se va a llevar a cabo el podcast, también el tiempo que se va a manejar, y con eso contamos con un guión. También tomamos en consideración el tiempo como la coordinación con los invitados. Tenemos 4 episodios por el momento que durarán de 15 minutos aproximadamente, y cada programa se tiene pensado subir los viernes. Parte del backup tenemos, como ya se ha mencionado, tenemos la portada y tenemos los episodios que hemos coordinado. También tenemos parte del episodio 1. Bueno, en cuanto al prototipo 3, realizamos un video de prototipo en el cual sería el primer capítulo donde está la presentación del podcast y cómo se llevará a cabo el podcast, ¿no? Bien, como reflexión grupal, nosotros consideramos fundamental la empatía y la escucha activa al momento de abordar un tema sensible como es la menstruación, adaptando siempre nuestro enfoque de manera eficiente. El sentido de pertenencia en nuestro grupo se mantiene, tanto el compromiso como la cohesión en la toma de decisiones en consenso, lo cual garantiza que todas las elecciones estén respaldadas. Es decir, estas habilidades lo que harían es mejorar nuestra calidad de trabajo como equipo y a la vez fortalece nuestra capacidad para abordar un tema tan complejo y desafiante, generando así educación acerca de la menstruación a los hombres y en general a la sociedad. Como parte de nuestra mayor satisfacción de estas semanas, hemos notado que sea una onda, o sea, que es estable durante el tiempo. Podemos destacar que el nivel más bajo fue 6.5 y ahí están anotando siempre los puntos que podemos mejorar. Continuando con reflexiones individuales de los tantos puntos, por mi parte rescato el trabajar en el sentido de pertenencia, que nos ayudó mucho para poder colaborar y también como que haber una cohesión entre nosotros. Esto nos ha dado mayor productividad y menor conflicto, aparte de una mayor retención de talentos en la organización. En resumen, promueve un ambiente laboral positivo y beneficioso para todos. Bueno, en cuanto a mí, el trabajar todos estos puntos fue muy importante, sobre todo la escucha activa, no solo, al tomar las decisiones nosotros como grupo, sino también, en general, porque así nosotros pudimos entendernos mejor, escucharnos nosotros y nuestras ideas, y, pudimos también ser más empáticos unos con nosotros y así, llegar al resultado final.
Bien, personalmente considero que todas estas herramientas como la empatía, escucha activa, sentido de pertenencia, pues han dado pie a un ambiente donde cada integrante se ha podido adaptar y mostrar lo mejor de sí, además de sentirse cómodo, ¿no? Así, bueno, siempre ha habido un trabajo óptimo por cada uno de los miembros y esto se ve respaldado por la escala de satisfacción, ¿no? Que ya hemos presentado previamente. Bueno, para mí trabajar con mi equipo y aplicar estos puntos fue una adaptación un poquito fuerte porque tenemos diferentes puntos de vista y diferentes personalidades, pero al final tuvimos el mismo objetivo, ¿no? Y era estar en la misma sintonía y conseguir los mismos resultados. De mi parte, trabajar la escucha activa me permitió evitar malentendidos y poder llegar a acuerdos junto con mi equipo. Y sentí que mi opinión fue tomada en cuenta durante todo ese proceso, desde las reuniones grupales y hasta la grabación del podcast.